un nuevo programa de las provincias también existen. Antes de desarrollar mi editorial, que tenemos muchas cosas que comentar, quiero hacer llegar como judío mi solidaridad al arzobispo de Corrientes, Monseñor Larregain, porque en este 38 encuentro plurinacional de mujeres lesbianas, trans, travestis, bisexuales, intersexuales y no binarias, la iglesia catedral fue atacada sí, porque se pintaron sus paredes con agraviantes hacia los curas y agraviantes contra la iglesia, que dice muerte a la iglesia. Y lo hago desde mi profunda fe judía, porque no podemos permitir de ninguna forma que se ataque un templo, ya sea católico, evangelista o judíos. Tenemos que estar unidos en el respeto a la fe y en el respeto a los lugares donde se profesa la fe que cada uno tiene. No fue únicamente esto que sufrimos en Corrientes en estos días del fin de semana largo. Hay un decreto del Poder Ejecutivo firmado por el gobernador Valdés, todavía en ejercicio, donde dice que declaró de interés provincial al 38 encuentro de todo esto mediante el decreto número 1970 del 25. ¿Es interés provincial lo que pasó en Corrientes? Yo creo de que en esas imágenes que estamos pasando se ve cómo estaba la costanera de nuestra ciudad, donde una tarde empezaron a desarrollarse carpas y carpas y quedó mal herida nuestra costanera, que costó mucho cuidarla, mejorarla y haberla dejado en el estado previo a esta reunión. Acá nos venimos a discutir sobre sexo. Cada uno puede tener el sexo que quiera, pero no estamos de acuerdo en que haya que promover esta situación de lesbianas, travestis y demás. Que cada uno haga lo que le parezca con su sexo. Lo respetamos, pero no estamos de acuerdo con declarar de interés provincial una reunión de este tipo. Porque ¿cuál es el interés provincial? Comentando esto con un chofer de remis, me decía de que, y bueno, pero va a traer movimiento económico en la provincia. Bueno, por el movimiento económico no podemos tirar por la borda principios fundamentales. Yo creo de que, quiero creer que el gobernador Valdés fue sorprendido en su buena fe cuando declaró de interés provincial, pensando en que se iba a hablar de feminismo, de desarrollo, de tolerancia hacia estos transexuales en este encuentro plurianual de mujeres. Pero no, después resulta que fue usado este decreto y el gobierno de la provincia fue usado para hacer manifestaciones contrarias al gobierno nacional y al presidente Milei, a las políticas del gobierno nacional. ¿Qué ocurre? El gobierno nacional se sometió a elecciones en el pasado mes. Ahora resulta que esta reunión surge que acá tenemos todo esto, es la cantidad de recortes que hemos ido juntando sobre este tema. Ahora resulta que se critica las distintas medidas del gobierno nacional. Vamos a leer lo que dice el Diario Norte del día lunes en su página 8. Dice así: la organización propusieron que el próximo encuentro se realice en Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Al final hubo empate entre Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Córdoba y se eligió Córdoba. Pero esta fue la intención que tenían los responsables de este encuentro. De esta manera manifestaron que es una tarea y está
con comillas, decirle basta a Milei y exigir en la puerta de la Casa Rosada terminar el modelo político, económico y cultural que destruye la Argentina, que precariza y violenta a las vidas de los argentinos. ¿Esto es un desarrollo, una organización feminista o una organización política? Es una organización política, porque en otros diarios sale, digamos, que hubo una plazoleta en las cercanías del puente, fue declarada Plaza Cristina Libre. Se dirá que fue un grupo muy reducido, pero refleja a dónde van este tipo de reuniones, porque no se dice algo del feminismo, sino se dice basta a Milei. Y el diario de hoy, el diario Norte de hoy también, en su página 6, nos dice que finalizó el encuentro plurinacional, el próximo se realizará en Córdoba. Leíamos que la idea era realizarlo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para ir hacia la Casa Rosada a enfrentarlo a Milei. Yo no creo que eso haya sido tenido en cuenta. El desvío que se hizo de esta reunión feminista hacia la política del presidente Milei, o la política que obtuvo más del 40% de los votos. Y resulta que ahora, a la luz de un decreto provincial declarando de interés provincial, se reunieron en Corrientes y salen a decir que están en contra de las políticas que votó el 40% de la ciudadanía. Y dicen así, después que dicen que decidían el lugar en un sistema de aplausómetro. La cuestión estaba entre la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Córdoba. Finalmente se resolvió que sea en Córdoba. Y dice así: nos vemos el año que viene en Córdoba para seguir luchando y gritar. Hay que echar a Milei. En el diario está como una de las conclusiones de este Congreso. Entonces, ¿dónde quedó el feminismo? La lucha por los derechos de ser travesti, gay o lo que fuera. No, eso quedó aparte. Lo fundamental es seguir luchando y gritar: hay que echar a Milei. Entonces, tenemos muchos, digamos, videos sobre lo que ocurrió durante estos días. Algunos realmente, o varios, no podemos ponerlos a consideración de ustedes, lamentablemente, porque pasaríamos a tener un programa prohibido para menores. Desagradables todas fotos de cosas que ocurrieron. Bailando una mujer con sus senos al aire. Otros casos tan así como este. Hay más de media docena, tenemos en nuestro celular, de hechos lamentables. Y volvemos a señalar que creemos que fue de buena fe. Se destinaron 72 escuelas destinadas a talleres y alojamiento. Muchos, cuando vemos las carpas, y vamos a otro video, cuando vemos las carpas que estaban en la avenida Costanera, nos preguntamos: ¿y la higiene dónde se hacía esta gente? ¿Trajeron alguna cuestión portátil? ¿O qué? ¿O fueron destinos de los Pasterres y de nuestra querida Costanera? Yo vuelvo a decir que no estoy de acuerdo con los títulos que dicen jornada histórica con más de 70.000 mujeres y disidencias en Corrientes. Yo no sé si fueron 70.000, 50, 60, pero digamos que sí, pero no jornada histórica. ¿Por qué jornada histórica? Porque vinieron a desarrollar este tema
a desarrollar este tema que nos llama la atención. Y vuelvo a una conversación, esta vez con un taxista, que me llevaba de regreso a mi casa. Hablando del tema, me decía lo que es peor, de que puede ser un ejemplo para mis hijos, jóvenes, chicos, criaturas, de que esto es normal. Y de ahí entonces empezamos a juzgar que también son normales lo que nos informan los diarios muy de seguido, de un padre que viola a su hija, hermanos que se violan entre sí. Todo esto tiene que ser erradicado de la consideración pública, y los casos que haya que juzgar, que vayan a la justicia. Eso va a ser importante. Estoy conmocionado, si se quiere. Estoy conmocionado porque estoy muy golpeado con este tema. Y cuando pasé esta mañana para venir al estudio por la iglesia catedral, ya estaban pintadas, estaban terminando de pintar y de tapar lo que le hemos mostrado a ustedes. No es que no existió, existió. Y hoy, a las 7:30 de la mañana, todavía estaban. Ya se había borrado una de las columnas, según me manifestó una persona que pasó por ahí, pero la otra donde hablaba de curas directamente, y no se había borrado el ataque a la iglesia y todavía no se había borrado la otra. Pero ya cuando yo a las 9 de la mañana, 9:30, venía para el estudio, entonces ahí ya estaba todo pintado. También los diarios nos dicen de que fueron pintadas algunos locales gastronómicos de la Costanera. Ahora, todos esos daños que tienen que resolver, que se resuelven con con el Tesoro Provincial al cual aportamos todos. También me decía uno de los entrevistados, también me decía un amigo que pasó por el Parque Mitre y todavía estaba lleno de banderas y pancartas. Ya terminó ayer. Quiero señalar por último que estaban armando un stand en la Costanera que enarbolaba la bandera de Palestina. Palestina no es Palestina, es Gaza. Y se están enfrentando contra Israel. Como el gobierno nacional tomó una posición acertada de apoyar a Israel, que no inició esta guerra que está pasando, sino que Gaza, o los palestinos, como quieran llamarlos, entraron un día, hace casi 2 años, a una colonia que estaba festejando, un día sábado, que los judíos festejamos el sábado. Llegaron un día sábado, mataron, secuestraron y se llevaron más a gente, entre las cuales había detenidos. Ellos empezaron la guerra, y que empiece la guerra, que se la aguante. Vamos a un corte. Ahora comunicarte con la MUNI es más fácil. Llama al 147. Sumamos una nueva línea de atención telefónica directa y gratuita las 24 horas. Podés realizar todo tipo de reclamos sobre servicios municipales, consultas, asesoramiento de gestiones y trámites. También podés requerir info de eventos, turismo y más. Hola, somos el Servicio de Atención Ciudadana de la Municipalidad de Corrientes. ¿En qué te podemos ayudar? Línea 147. Estamos cerca tuyo. Municipalidad de Corrientes. Los jueves son más bonitos con la tarjeta bonita del Banco de Corrientes. Para mujeres activas, independientes y emprendedoras, con descuentos exclusivos todos los jueves en indumentaria, decoración, ópticas, perfumerías, librerías y mucho más. Cada vez que utilizás tu tarjeta, colaborás con la Asociación de Lucha contra el Cáncer de Corrientes. Pedila en www.bancodecorrientes.com.ar y sumate a nuestra comunidad bonita. Estamos una vez más con el doctor Marcelo Falcioni. El doctor Marcelo Falcioni fue durante muchos años funcionario en el Ministerio de Obras Públicas de la provincia y culminó su paso por la administración pública siendo ministro de Obras Públicas.
le damos la bienvenida una vez más. Bienvenido. Gracias, Toto, muy amable como siempre. Bien, ahora, ¿en qué año, cuándo fuiste ministro de Obras Públicas? Yo fui ministro de Obras Públicas en la gestión del ingeniero Arturo Colombi, diciembre del 2005 a diciembre del 2009, 4 años. 4 años. Bien, ¿cómo ves el estado de la obra pública nacional y provincial en estos momentos? Bueno, yo tengo que decir que lamentablemente la veo mal. La veo mal a nivel nacional y obviamente como consecuencia a nivel provincial. Este gobierno de 8 años de gestión, que no es una cuestión menor, sí, deja una serie de obras. Si bien, digamos, en materia de obras públicas, como en todas las cosas y las actividades políticas, debe mediar el planeamiento. Uno debe planificar, que es un mensaje, un tibio mensaje al gobernador electo para que piense un poquito en el planeamiento. La provincia de Corrientes obviamente es nación dependiente y como consecuencia de ella hubo muchas obras que las podemos citar así y rápido, que han quedado sin ejecutarse, inconclusas actualmente. La emblemática es la autovía travesía urbana en la ruta 12 entre el acceso a San Luis, a Santa Ana, sí, y el control policial sur. Una obra interminable con muchas consecuencias, muertes, accidentes, etcétera, etcétera. También, por ejemplo, tenemos, no se concretó la que estaba prevista hacerse con fondos nacionales, la planta de tratamientos de líquidos cloacales, ahí cerca del barrio Santa Catalina, en Corrientes Capital. Una obra... ¿Iba a servir a la capital? Iba a servir a la capital. Bueno, reparación, mantenimiento y atención de las grandes vías de tránsito vial que tenemos en Corrientes, pero que son nacionales. Prácticamente la ruta 12 en todo su trayectoria al costado de la provincia, la ruta 14, otro tanto, la ruta 118 que va de Saladas a Ituzaingó, la ruta 123 que va desde Mochado en Corrientes hasta Libres, Paso de los Libres también en Corrientes, la 119 entre Mercedes y Curuzucuatiá, la 126 famosa entre Curuzucuatiá y Sauce, prevista ser financiada con fondos nacionales. Y así puedo seguir con unas cuantas, la 120 Ituzaingó, Virasoro, obras que están destruidas, que son de público conocimiento y reclamo de intendentes, de las sociedades económicas, por ejemplo, de Corrientes, en procura de solucionar el tránsito en estas vías de comunicación. Es cierto, esto no es resorte, pero sí es actividad, gestión de la provincia de Corrientes ante la nación para concretar estas obras. ¿Y Ituzaingó Virasoro es provincial o nacional? Esa era una ruta provincial, pero en una oportunidad cuando se necesitó repararla justamente hace muchos años, se la transfirió a la nación, de tal manera que con esa transferencia la nación se hizo cargo y la reparó. Sí, esa ruta es muy importante porque hay un puerto que hizo este gobierno en Ituzaingó, y Virasoro es una zona que tiene desde hace mucho tiempo el tema de la hierba, y en las últimas décadas ha desarrollado el tema de la madera. Así que es importante porque a lo mejor se puede llegar de Virasoro hasta Ituzaingó y hacer el transporte de la madera por vía fluvial, que va a ser más económico que por vía terrestre. Correcto, vos lo terminás de decir, el puerto de Ituzaingó, que inclusive fue inaugurado. Para mí ese puerto no está terminado, falta el equipamiento que debe tener y falta, o sea, se hizo la infraestructura, pero falta el equipamiento y la habilitación. Tenemos el Puerto Corrientes, muy promocionado, digamos, Puerto Corrientes, segunda versión, en el Sombrero. Con vos hemos tratado de acceder a lo que iba a ser en alguna oportunidad, una vuelta por ahí, y era una propiedad privada donde no nos dejaron entrar. Después tenemos el Puerto de la Valle, que es el otro, está en vías de, pero no tenemos prácticamente puerto. El de Corrientes, con el grave problema del tránsito de camiones que va a destruir la ciudad en todo el lugar donde andan estos camiones con container. Ahora, entonces,
Ahora, en esa visita que está haciendo el gobernador hasta el día 10 del próximo mes de diciembre, está haciendo una gira por Asia, especialmente en la India, y ahí ha tomado contacto con gente que explota o que desarrolla los puertos en la India. Por supuesto, no vamos a ponernos a comparar la cantidad de habitantes y demás que tiene la India con lo que tiene Corrientes o la Argentina, pero a lo mejor de ahí la información es que están hablando que un asesoramiento de la India para el desarrollo de los puertos de Corrientes. Ahora, el puerto de Ituzaingó, el comentario es que tiene, o la información es que tiene suficiente calado, pero no es suficiente, valga la redundancia, no es suficiente que el puerto tenga calado, sino que saliendo del puerto, la vía del río Paraná tenga calado, porque supongamos que tenga 10 pies el puerto, y sale y se encuentra, no alcanza a salir y se encuentra ya que hay 5 o 6 pies, entonces hay que dragar todo eso, es un problema. Ese es el otro tema pendiente y que está dando vuelta, la cuestión de la hidrovía. De hecho, el tramo confluencia Paraná-Paraguay, acá a la altura de Paso a la Patria, Ituzaingó no está incluido. Y tengo entendido que algunas gestiones se llevaron a cabo para incluir, pero no ha tenido éxito. Entonces yo me pregunto y digo, ¿y las cruces de navegación de la represa? Para poder llegar a Posada, por ejemplo. ¿A qué efecto se hizo si es que no se va a poder avanzar con el mantenimiento, balizamiento y dragado en ese tramo del río de confluencia hasta Ituzaingó, confluencia hasta Posada? Esto es importante. Entonces, noticia de hoy, por ejemplo, del diario Hoy, dice que un grupo de 15 legisladores, entre lo que no está Corrientes, o creo que sí, la diputada Sanz, me parece, dice que presentan un proyecto para anular la audiencia pública que se hizo a los fines de continuar, porque no nos olvidemos que estamos en el trámite de un nuevo pliego licitación y trámite licitatorio para la hidrovía, porque no se respetaron nuevamente las cuestiones ambientales, algo parecido a lo que ocurrió y que está trabando y postergó por un año el Instituto Correntino del Agua en avanzar con los estudios ambientales para el proyecto del segundo puente de Chaco Corrientes. Ahora, yo entiendo que hay que analizar el impacto ambiental, pero ¿puede demorar tanto hacer un estudio de impacto ambiental? No, Toto, no. No creo que... Ahora, vos nos decís de que se le dio término otra vez de un año, es decir, que hasta dentro de 12 meses... Que no, ya se está cumpliendo. Claro. Lo hizo a principio de año, en diciembre sacó una resolución el ICA ratificada por decreto en enero. Decreto del gobernador, y está venciendo, tiene fecha de vencimiento en este enero próximo. Prácticamente ya pasó el año. Sí, cuestión que no piden nuevamente un plazo, ¿no es cierto? Y bueno, y así seguimos. Estamos con los temas puentes, ¿no es cierto? Y obviamente el emblemático es el segundo puente Corrientes Chaco Corrientes. Estamos con la recuperación, mantenimiento y atención del General Belgrano. Está el proyecto del puerto muy importante en la zona de frontera entre Alvear y Itaquí. Está la reparación, que le hicieron una hace poquito, pero los mismos empleados, creo que tengo entendido, avanzaron de que no hubo material suficiente para reparar el Getúlio Vargas, que une Paso de los Libres con Uruguayana. Y entonces se viene la temporada de vacaciones y ahí vamos a tener un problema importante. El que más o menos tengo entendido está avanzando, porque ahí participa la CARU, Comisión Administradora del Río Uruguay, entre Montecasero y La Unión, del otro lado, y también porque están los uruguayos, lo que facilita bastante la cosa. Pero por ejemplo, del proyecto Goya Reconquista, un proyecto que justamente no es por ufanarme, pero se concretó completo cuando yo fui ministro. Entonces, bueno, todo esto en realidad no lo va a hacer la provincia desde el punto de vista económico-financiero, pero sí está la gestión del gobierno provincial ante el gobierno nacional, y se consiguen cosas. No nos olvidemos que Chaco, más allá de la cuestión política que mete la pata también en esto, con el tema que se convirtió de color, no se convirtió de color,
pero despacito los chaqueños van consiguiendo cosas. Mientras tanto nosotros, el ministro del Interior prácticamente ya está visitando o convocando a todos los gobernadores de la República, y el de Corrientes nadie sabe nada, claro, si va a tener encuentro o no. Yo interpreto de que no viene a Corrientes porque hay un cambio de gobierno dentro de 10, 12 días. Entonces, venir el ministro del Interior para hablar con Gustavo prácticamente no tiene resultado porque ya se está yendo. Yo creo que una vez que Juan Pablo asuma, seguramente vendrá el ministro del Interior. No sé si hay que invitarlo o él decide. Pero pues yo creo que conversar con el ministro del Interior... Humildemente, si es que se está esperando que asuma, antes el gobernador nuestro puede ir a Buenos Aires a despedirse y a dejarle la lista de las cuestiones pendientes. Hubo un convenio que se firmó, Nación-Provincia, ya por junio, con todas las provincias, en la que prácticamente decidieron que determinada cantidad de obras pasaban a la provincia y la provincia tenía que hacerse cargo, y tengo entendido que así fue, sobre todo en construcciones de vivienda y de escuelas. Por otro lado, había un importante grupo de obras que la Nación iba a sostener, como esta 126, por ejemplo, o la planta de tratamiento de líquidos cloacales que recién referí en Corrientes Capital, sí, se iban a hacer cargo. Y otras que quedaron inciertas a la resulta de un nuevo acuerdo o ampliación de este acuerdo. Pues bien, es ahí donde tiene que estar el gobierno provincial golpeando las puertas permanentemente y concretar y pedir, independientemente de lo político, porque obviamente no vamos a entrar a... Está la asistencia, no vamos a ser inocentes, la asistencia a nivel del Congreso con diputados y senadores, pues entonces hay que hacer valer esta cuestión de estos votos que tenemos para conseguir cosas para la provincia, porque si no, esto es incansable. La recuperación del tren Urquiza es otro de los temas que también se debe gestionar a nivel nacional. Decíamos reparación de caminos y rutas, decíamos hidrovía, puertos, todas cuestiones importantes, pero no solamente para la provincia, sino a nivel regional. Y de allí entonces el motivo de trabajar. Bien, ahora cuando vos hablás de reactivar el Urquiza, hay una gestiones que se llevan adelante, por lo menos en los papeles, para que el segundo puente tenga digamos, también que sea ferrovial. Ahora, yo creo que el estudio que está en estos momentos vigente es vial y de 4 manos, que no toma en cuenta el ferrocarril. Lamentablemente es un proyecto que está aprobado. El proyecto anterior tenía la variante ferroviaria con 2 manos. El pretexto para cambiar de proyecto es que 2 manos era insuficiente, entonces le hicieron de 4 manos viales y le sacaron la componente ferroviaria. Mi posición, como siempre digo, es algo intermedio, dejar todo preparado para cuando tengamos algún día en tren podamos poner la vía en el puente. Pero si no, el día de mañana vamos a tener que hacer un puente ferroviario pegado o lindero al puente vial. Y el proyecto ya está aprobado y está en vías de concretarse en teoría. En consecuencia, hay que seguir adelante. Volver atrás es volver a preparar otro proyecto o complementar o modificar el existente 5 años más. Así como viene en la mano y la cosa. Entonces no, avancemos por lo menos en este y veamos de concretarlo, porque no nos olvidemos, ya la gente se olvidó, como le comentaba al ingeniero Simula. Creo que fue el 23 de septiembre cuando ocurrió el accidente importante, el último, y hubo un alboroto y todo el mundo protestó y se movilizó y habló y se expuso, pero ya pasó, la gente ya se olvidó, y en cualquier momento, esperemos que no, pueda haber otro evento y tal vez más importante, y ahí sí vamos a estar en una situación grave. Somos muy pocos los que seguimos golpeando sobre el tema de que hay que mejorar la circulación en el puente General Belgrano. Estamos siempre hablando de que el segundo puente es algo que vendrá, lo tendremos en 4 o 5 años con suerte. Ahora, lo que mañana tenemos que mejorar la circulación en el puente General Belgrano para evitar, como dice Marcelo, nuevos accidentes que pueden ser más importantes del que ya hubo. Y sería muy triste
que nos ocupemos de las cosas cuando ocurre un accidente. Sí. Marcelo, ¿cómo ves el tema de la Ruta 14 que se llamó a licitación para para que un privado se haga cargo y que a cambio de peaje que va a cobrar en el futuro, y que quien resultó adjudicatario de este tramo de la Ruta 14 desde el puente hasta hasta Paso de los Libres es una de las empresas que está acusada en el tema de los cuadernos, ¿no? Bueno, esa es otra cuestión. Hace rato se viene bregando por el tema de la reparación de la Ruta Nacional 14. Tiene un tramo importante, ¿no es cierto?, del límite con Entre Ríos, en el territorio provincial, hasta Paso de los Libres, que es una autovía. Pero aún siendo autovía existen accidentes, y hace rato se venían prometiendo de que ya se iban a rescindir o iba a terminar la concesión de los prestadores, y a partir de ahí un nuevo proceso licitatorio, que es el que vos terminás de citar. Bueno, está este detalle, por llamarlo de alguna manera, tendrá que intervenir y terminar de intervenir los aspectos legales y judiciales, pero lo cierto es que en teoría va a estar atendida esta ruta por el nuevo concesionario, y veremos qué hace, porque la Ruta 12, eso lo podemos ver nosotros acá en Corrientes, está concesionada. Tenemos un peaje ahí a la altura del riachuelo, pero vos pasás el peaje y el desmalezamiento, que es lo mínimo que se puede hacer, la reparación de baches, que también es lo mínimo que se puede hacer, no existe, no se da. Entonces cobran peaje, pero las contraprestaciones no se ve. Será porque están terminando, se están alejando de la gestión, pero es una cosa seria e importante. Entonces, atención en todos estos temas, y reclamo permanente, reclamo y gestión a la nación, porque no hay otra manera. Si uno no golpea las puertas del gobierno nacional, no va a tener logro. Corrientes, por ejemplo, y es digno y hay que destacar, tuvo una muy buena e importante política en lo atinente a parques industriales. Se hicieron unos buenos parques industriales, sobre todo en el interior. Así podemos citar Virasoro, Bellavista, Mercedes, creo que también en Santa Rosa. Pero no basta con tener únicamente el parque donde se instalen las empresas, sino la logística necesaria para el acceso y egreso de esos parques que van a trabajar. Pero si no tenés organizado el tránsito, ya sea vial, ferroviario o fluvial, la cosa no va a funcionar. Así es. Vos dijiste recién de que, dejando de lado la política, yo creo que la política, la actitud política de los gobiernos provinciales es fundamental para poder ir a exigir, no a pedir, digamos, que obras se hagan dentro de una provincia. Yo creo que el ministro del Interior ya visitó 12 provincias, incluso no todas de la Libertad Avanza, pero sí que cada una de ellas le pidieron infraestructura, y se dice, el diario La Nación del domingo señala de que se le terminó el tiempo a Santilli, ministro del Interior, con las visitas, que tiene que empezar a concretar algo, porque si no, esos gobernadores que le están pidiendo obras y le dicen que le van a aprobar el presupuesto, entonces dice, bueno, no, una mano lava la otra y las dos lavan la cara. Y entonces, si no se puede concretar nuevas obras, por supuesto se habla de que no hay que romper el déficit, volver al déficit fiscal. Nadie piensa en eso, pero yo creo de que se puede encontrar la fórmula, ya sea por vía de concesiones o demás, poder desarrollar un poco más la infraestructura en todo el país, ¿no? Ahora bien, ya se nos está yendo el tiempo, Marcelo. Volveremos a conversar sobre todo esto una vez que Juan Pablo asuma, porque en su mensaje seguramente va a tener que definir, primero que nada, tenemos que encontrar el 1 de diciembre, a 10 días de asumir, tiene que definir su gabinete. Tiene él que definir su gabinete, con el asesoramiento, sin duda, del gobernador saliente. No porque sea el hermano, sino porque un gobernador que se va tiene que conversar
con el que viene y el que viene conversar con el que se va para coordinar, digamos, qué políticas continuar y qué políticas hay que dejar definitivamente de lado. Perfecto, Toto, comparto, te agradezco. Bueno, yo tenía previsto, digamos, para este programa 2 cuestiones, la que terminamos de analizar, pero también alguna suerte de sugerencia o propuesta, si nos llegara a ver o escuchar el gobernador electo, para lo que va a ser su programa de gobierno y su política de gobierno, y sobre todo en materia de obras públicas, que es lo que yo más o menos alguna experiencia tengo. Sí. Entonces ahí hay que programar, hay que considerar, hay obras prioritarias, hay otras que no son tanto, obras en el interior y obras en la capital, porque de acuerdo a eso se pueden atender múltiples cosas. Bien. Tenemos hospitales que realizar, es muy importante el oncológico, pero también se debe hacer un hospital de traumatología, porque el hospital escuela utilizado hoy para eso, que no era su fin, no da abasto. Bien, con el senador Noel Brear vamos a analizar el presupuesto de la provincia y seguramente vamos a tener oportunidad de conversar antes de que asuma el nuevo gobernador. Yo resalto que no hemos encontrado el camino para poder invitar a Juan Pablo Valdés a nuestro programa, pero vamos a ir buscando cómo es el trámite para una invitación para el gobernador entrante. Marcelo, muchas gracias. No, al contrario, gracias a vos, Toto, muy amable. Ahora comunicarte con la MUNI es más fácil. Llama al 147. Sumamos una nueva línea de atención telefónica directa y gratuita las 24 horas. Podés realizar todo tipo de reclamos sobre servicios municipales, consultas, asesoramiento de gestiones y trámites. También podés requerir info de eventos, turismo y más. Hola, somos el Servicio de Atención Ciudadana de la Municipalidad de Corrientes. ¿En qué te podemos ayudar? Línea 147. Estamos cerca tuyo, Municipalidad de Corrientes. Sumate a nuestra comunidad joven. Paga tus estudios, la cuota del club, salí a comer con amigos, disfrutá del recital de tu artista favorito y mucho más con un 30% de descuento todos los días. Toda la info que necesitas sobre nuestro programa joven en www.bancodecorrientes.com.ar. Estamos con el doctor Noel Brear. Noel es senador provincial. Como senador desarrolla en la Cámara a la que pertenece una muy buena actividad. Y también lo vemos que escribe mucho y participa de programas, y por eso, una vez más, no es que ahora lo descubrimos que Noel es una persona interesante y que le puede decir a nuestro público, a nuestra audiencia, las cosas como son, sino que hace tiempo, ya deben ser 6, 7, 8 veces que haya estado en nuestro programa. Bienvenido una vez más, Noel, a nuestro programa. Muchas gracias, Toto. Bien, y notamos que en tus escritos últimos que estás desarrollando el tema de los derechos humanos, te estás ocupando de eso, y que comenzaste en uno de tus escritos, empezaste con el tema del Tribunal de Nuremberg al término de la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué nos podés decir de eso y el conjunto, lo que vos pienses en general? Mira, Toto, ahora se cumplió 80 años del inicio del juicio de Nuremberg, que duró 192 días, digamos, para dictar la sentencia. Y realmente fue muy importante porque fue la salida de la Segunda Guerra Mundial, y era por primera vez el tema de derechos humanos doctrinariamente se discute hace mucho tiempo. Era cómo poner límites al poder, cómo ponerle límites al rey, cómo hacemos para garantizar que una sociedad el poder no se lo venga encima y le ponga en peligro sus bienes, su persona, su dignidad. Antiguamente era muy difícil porque ustedes recuerdan que había una teoría de que el rey tenía poder divino directo, entonces estaba por encima de la ley, encima de los derechos humanos, encima de la sociedad, era el todo. Contra eso se fue luchando en la civilización y se logró tomar conciencia en la Revolución Francesa, en la Revolución Americana, la Revolución Inglesa también. La primera revolución, pero como es chiquito el país, en realidad fue Holanda. Fue la primera revolución de estos derechos muy importantes. Después vino Inglaterra,
Revolución Francesa y la Revolución Americana, hacia el tríptico de la construcción, pero nunca fue operativo porque no se armó un sistema jurídico sancionatorio. Y una experiencia del siglo XX, el siglo XX tuvo 6 violaciones de los derechos humanos así paradigmáticas. La primera, Armenia, de los otomanos, los turcos, en 1915, Atatürk, cuando fue la revolución de los coroneles, y ahí se ve perfectamente, era la Primera Guerra Mundial, en medio de la Primera Guerra Mundial, la destrucción masiva de un pueblo que mueren 1 millón de armenios que le ponen en el desierto. Primero matan intelectuales, después matan a las mujeres, y después a los hombres y niños, estos los mandan al desierto, y donde se quiso sancionar, se ocuparon más después que terminó la guerra de indemnizaciones de guerra, y dejaron que investigue nomás Turquía, no sé si se me entiende. Sí. No había aparato jurídico que arme. El mérito de la salida del nazismo y de los triunfadores, es decir, no podemos dejar impune una violación sistemática de, como yo le llamo, para provocar, 6 millones de judíos, por la sola condición de ser judíos, tuvieron que morir porque a alguien se le ocurrió un plan criminal sistemático, y donde logró convencer a un grupo del poder y del monopolio del poder, como llamaría Hannah Arendt, la banalización del mal. Porque como el sistema, para hacer un genocidio, Linkel, fue un polaco Linkel, posguerra mundial, que inventó el término genocidio. No estaba el término genocidio. Cuando va a Nuremberg, es por delitos, por crímenes de paz, crímenes de guerra, por persecución, pero el término genocidio es posterior, y se instala en Naciones Unidas el concepto de genocidio. Fue muy difícil armar ese tema de Nuremberg, tan es así que se discutió, las doctrinas jurídicas se tensionaron, porque el problema es que los nazis, y después vamos a ver que en las distintas violaciones en los distintos países, los nazis decían: yo cumplí la ley alemana, porque lo que era inmoral era la ley alemana, porque se había apoderado el Führer con la teoría del decisionismo, con Carl Schmitt, los juristas que armaron todo desde el punto de vista filosófico. Heidegger, que fue decano de la universidad, rector de la Universidad de Friburgo. Después tenés Carl Schmitt, que le armó toda la parte jurídica, en la teoría del decisionismo, la teoría del amigo-enemigo, la teoría de convertir en cosa a las personas, que hizo con los judíos. ¿Qué dijo? Dictaron la ley de Nuremberg en 1935, por eso se hace Nuremberg el juicio después, porque eran en conmemoración de la barbaridad de las leyes antijudías que se habían hecho en Alemania, donde le quitaban la nacionalidad, no le permitían casarse con alemanes, le quitaban los bienes, le quitaban los derechos civiles, le quitaban los derechos políticos. Le quitaron la vida. Hasta que se llega, por eso ese es el proceso que se va armando en una sociedad, hasta convertirlo en cosa. Entonces, si uno convierte en cosa a un grupo humano por el solo hecho de condición étnica, religiosa, política, se da cuenta usted que después la gente, como lo ve cosa, como fue la hipótesis de conflicto, porque ¿qué dijo Hitler? Hitler dijo: los comunistas, los socialistas, los judíos, los gitanos, los homosexuales son los que nos están destruyendo Alemania. Tenían una gran hiperinflación, salieron de la Primera Guerra Mundial, se había firmado el Tratado de Versalles de la Primera Guerra Mundial, que el mismo Keynes denuncia que era oprobioso porque los aliados se pasaron de vivo, es decir, querían un exceso de reparación económica, y en ese exceso de reparación económica lo que hicieron es poner en peligro. Así que con esto redondeo, ¿no? Recojo lo que dijiste, que duró 192 días, la importancia del juicio de Nuremberg, como está señalando bien Noel, duró 192 días. ¿Cómo puede ser que en pleno siglo XXI un juicio sobre la corrupción pueda estar demorando 3, 4 años, como está previsto, pensado, digamos, que va a durar este juicio de los cuadernos en nuestro país? En nuestro país, ¿cómo ves este tema de los derechos humanos? Bueno, tenemos que decir que el 9 de diciembre de ahora, 2005, se van a cumplir 40 años del primer fallo paradigmático
que sirvió de fuente de inspiración Nuremberg, que fue la condena a las 3 juntas de comandantes y a la cúpula de Montonero. A las 3 cúpulas de comandantes, eso fue el 9 de diciembre de 1985. 2 años después de que Alfonsín asumiera el poder, la CONADEP se hiciera el proceso de investigación. En abril del 85 empieza el juicio y termina en diciembre. También anduvo rápido el juicio en términos relativos, de abril a diciembre. Fue el juicio que se hizo en la Corte Suprema abajo, que fue histórico, y recorrió el mundo. Porque primero se utilizó la doctrina de Radbruch, que fue el famoso jurista alemán, que era positivista, porque esto no es largo el tema, pero el positivismo dice, si vos cumplís la ley, tenés que estar liberado. Sí. Ahora, el problema es que si vos cumplías la ley alemana o cumplías las instrucciones militares y los decretos militares, eran inmoralmente injustos. Por eso que la teoría de Radbruch, que es la teoría que salva al sistema para poder dar legitimidad y después se aplica en todas las partes del mundo, el jurista alemán famoso, dice, se aplica la ley siempre que no sea manifiestamente injusta. Va al extremo porque rompe la teoría kelseniana, diríamos que todos estamos acostumbrados a estudiar la pirámide invertida de Kelsen. Y se aplica otra teoría en el juicio del 9 de diciembre que es muy importante, la teoría de Roxin, también jurista alemán de 1960, donde habla del autor mediato, el asesino de papel, el que no importa si mueren 1000, 10.000, como dio la orden y como consecuencia de eso mueren 10.000, 20.000, 30.000, el número que a usted le parezca, pero digo así objetivamente, es el autor mediato y se introduce por primera vez en este fallo del 9 de diciembre de 1985, Bien. Que condena a las 3 juntas de comandantes por violación sistemática de los derechos humanos e imprescriptible, y a las cúpulas montoneras por asociación ilícita y delitos del Código Civil. No tiene lesa humanidad. Hasta ahora, en la construcción de derechos humanos, el guerrillero privado no es imprescriptible a la altura de que estamos ahora. La Corte Suprema tiene en su fallo el caso de ETA, que eran los guerrilleros privados que hay en España, en la zona de Vasco. Había que pedir la extradición a España, a la Argentina, y se declaró de que no correspondía dar la extradición porque estaba prescrito el delito. En el caso de Radaz. Y en el caso Prieke, que estaba en Bariloche, que le pide Italia la extradición, dice que corresponde, aunque pasaron los años, porque es un delito de lesa humanidad, que habían matado 311 judíos italianos que estaban presos en Italia por una represalia de la teoría del 10 por 1, ¿no? Hubo la resistencia italiana, había matado 31 personas y Hitler dio la orden a través de Prieke de matar 311 judíos. Bien, ahora en estos próximos días va a haber un cambio de gobernador en Corrientes. Sí, antes me gustaría, porque así ya termino con el tema de derechos humanos. A pesar de que los derechos humanos que yo hablo siempre no es para hablar del pasado, no somos Locke, nos miramos para atrás y nos convertimos en sal. Los derechos humanos es una construcción permanente para cuidar el futuro, para que no se repita. Por eso es docencia, por eso estamos haciendo docencia en todos lados, porque cuidamos el futuro. Y vemos que la sociedad es democrática, como dice Karl Popper, la sociedad es abierta, tiene adentro sus enemigos. Le llaman enemigos, pero son adversarios. La democracia no tiene enemigos, pero académicamente habla de enemigos. Y dice, son como amebas, están ocultas mientras no hay hábitat. Pero si mejora el hábitat y cree que hay una resignificación del poder, se animan y atentan contra la democracia y se vuelven como Sansón, quieren tumbar las columnas del templo. Hace pocos días en Corrientes, el jueves pasado, vimos después en la prensa que le rindieron homenaje a un condenado por violación de los derechos humanos por 25 años, ser jefe de la asociación ilícita en el Regimiento 9, juzgado por la Cámara Federal de Corrientes y ratificado por la Corte Suprema al fallo, juntamente con Losito, con Nicolaides, con todo un grupo, pero delitos aberrantes, aparte de muerte, tortura,
violaciones personales, con instrumentos, no quiero ser duro, pero botellas se le ponían en la vagina a la gente, eso se probó en la Cámara Federal. Y a esa persona le pusieron el nombre de la plaza principal de la Sociedad Rural de Corrientes. Eso es una provocación a la democracia. Eso, no hay una ley que dice prohibido que tenga plaza, pero de la hermenéutica jurídica nadie puede hacer apología del delito, aunque no tipifique como apología, pero sí apología política, de rendir homenaje y animarse a reivindicar. Por eso el tema porque, Toto, quiero decir una cosa, porque si no mucha gente de buena fe dice, pero había que defenderse, y si no ganaba el comunismo. Quiero aclarar, porque si no, tiene que tener una explicación. Sí, por supuesto. ¿Dónde está la crítica? Por supuesto que si viene la izquierda, la derecha, cualquier violento, el Estado tiene que defenderse. Pero nosotros lo que criticamos y por qué condenamos es porque no lo hicieron con la ley en la mano. Ni con la Constitución ni con los jueces. Primero ni había Constitución porque habían tomado el poder. Pero hicieron por procedimientos extrajudiciales. Por fuera, ellos decidían quién moría y quién vivía. Se quedaban con los botines de los bienes. Entonces, en lo que nosotros criticamos, porque mañana la democracia puede tener un grupo de violentos que venga a atacar al Estado, a cambiar el sistema, y tenemos derecho a defendernos, pero con la ley y la Constitución en la mano. Esa es la crítica que nosotros hacemos. Bien, no es que estamos haciendo apología de defender a los montoneros. Bueno, ¿se entiende, Toto? Sí, entiendo bien, pero aclaremos una cosa. Sí. Los montoneros nacen durante un gobierno constitucional, sí, que es el peronismo. Perón le echó en la plaza por mocoso e imberbe, ¿se acuerda? Sí, entonces a lo mejor te estaban cumpliendo, los montoneros decían que cumplían la ley, pero también han matado a muchas gente, civiles y fueron condenados por el fallo del 9 de diciembre de 1985, fueron condenados. ¿Y sabe cuál fue el problema, Toto? Menem, el neoliberalismo en la Argentina, los indultó y los perdonó a todos los montoneros. Entonces, cuando se declara la imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad en el mundo y en la Argentina, los militares pueden seguir siendo juzgados porque nos prescribe el delito. En cambio, culpa a Menem, que dictó el indulto y lo salvó, prescribió el delito para los montoneros. Por eso di el fallo de la Corte Suprema del caso de Roday, hiriondo a Roday. Bien. ¿Se entiende, Toto? Una cosa son delitos de lesa humanidad, por eso que hay un grupo de gente que todavía está tratando de que gente montonera también sea delito de lesa humanidad. Es una discusión que hay, pero hoy no está resuelto. Tan es así, Toto, termino. La Corte Penal Internacional, que está en Europa y que estamos adheridos todos nosotros, en el caso que jugó los Balcanes, Uganda, varios temas muy importantes. En la Corte Penal Internacional, el artículo, la ley, el tratado que nosotros ratificamos, dice expresamente, si no me equivoco, el artículo 6 o 5, dice expresamente, esta ley regirá para el futuro, el artículo que establece que pueda haber grupos armados que no sea el Estado, pero es de tan volumen y de tal magnitud el poder económico y el poder militar que tienen, que puedan ser interpretados como delitos de lesa humanidad para el futuro, no lo que ocurrió en el pasado. Bien. Dice expresamente la Corte Penal Internacional, el tratado. Bien. Es el Tratado de Roma, ¿no? Sí. Bien, Noel, vos sabés, sos hombre también de comunicación, sabés que el tiempo es terrible, corre. Por eso traté de... Hemos escuchado una muy buena interpretación y una lección, digamos, sobre los derechos humanos. Esta semana nosotros vamos a tratar de repudiar este tema de la sociedad rural, y también estamos tratando de armar una ley de que no se le pueda dar donaciones, comodatos, inversiones, beneficios a asociaciones que promuevan la violación de derechos humanos, que promuevan la reivindicación. Tiene que estar prohibido y sancionado al funcionario que firme convenios con estas instituciones que rompen el pacto social democrático que tenemos los argentinos desde 1983, porque lo fundamental que tenemos que decir es sustituimos la cultura de la muerte de la dictadura por la cultura de la vida,
Por eso Alfonsín decía, somos la vida, somos la paz. Bien, Noel, te volvemos a invitar para considerar ya el tema del presupuesto que seguramente vas a tener que analizar en tu banca de senador. Muchas gracias. Muchas gracias. Bien. Ahora comunicarte con la MUNI es más fácil. Llama al 147. Sumamos una nueva línea de atención telefónica directa y gratuita las 24 horas. Podés realizar todo tipo de reclamos sobre servicios municipales, consultas, asesoramiento de gestiones y trámites. También podés requerir info de eventos, turismo y más. Hola, somos el Servicio de Atención Ciudadana de la Municipalidad de Corrientes. ¿En qué te podemos ayudar? Línea 147. Estamos cerca tuyo, Municipalidad de Corrientes. Antes de terminar, como judío, vuelvo a ratificar mi condena al hecho que se haya pintado la iglesia catedral.